Akita Inu, la raza de clase Spitz, quiero decir más cercana de la sangre de lobo. Son perros grandes, guapos y poderosos. Una raza japonesa bastante antigua. La raza está creada desde el principio para cazar jabalíes, ciervos y sobre todo el oso negro. Son perros muy valientes. Hay una característica japonesa a esta raza, que es perro por nacimiento, el guerrero por profesión y el lobo por su alma. Y lo es. Por la ley entra en la hoja de los perros considerados como razas peligrosas. Y no queremos asustar a nadie. Y está claro que adquiriendo un perro lo estamos formando nosotros. Y la presencia de estos perros engaña, que parece un zorrito sonriéndose. Pero no es una raza aconsejable para gente sin experiencia. Porque si conoces un poquito la raza y sabes ponerlos al sitio, serán los perros súper graciosos, porque es un perro muy inteligente. Pero ¿para qué será inteligente? A tu favor, pues hay que saber tratarlos. Son perros muy independientes, van mucho a su bola. Lo suyo es dominar entre otros perros y entre los humanos que están en su manada. El perro siempre prefiere decidirlo él de lo que hace en el siguiente momento. Y por esas características son bastante difíciles para adiestrar. Pero si llegas a ser su verdadero dueño, no hay otro perro tan agradecido como este. Son muy honrados y son capaces de morir defendiendo su familia y su gente. Acordamos que el perro Hachiko de la película era de esa raza. Iba 10 años al mismo tiempo a estación de tren para encontrar su dueño que ha muerto. Son perros de un dueño. Se eligen quién será el dueño ellos mismos. Y tienen mucho respeto a la gente que son más fuertes que ellos. Con los niños suelen portarse muy bien, juegan con ellos y quieren defenderlos. No son perros ladradores, entonces no va a asustar al niño ladrando. Y en casa son muy tranquilos. En general no están bien con otros animales en casa y con otros perros menos todavía. Y si queréis tener otros animalitos o otros perritos en casa, hay que hacer para que crezcan juntos y socializarlos desde pequeños, porque les cuesta. Y hacerlos crecer con otros animales juntos es casi la única manera, porque no te va a salir a apartar el perro en otra habitación o fuera de casa, porque son muy listos y se apañan y las puertas para ellos no es mucha cosa. Son bastante fáciles para cuidarlos. Sueltan el pelo 2 veces por el año y prácticamente no huelen de perro. No necesitan ni el corte de pelo ni trimming y no es recomendable lavarlo muchas veces porque pierde la calidad de pelo. Pero ellos mismos suelen portarse bastante limpios y su pelaje no es problemático para cuidar. En la calle siempre es mejor llevarlos con correa, porque como hemos dicho antes, a veces cuando deciden que esta persona lleva peligro para los dueños y pueden tirar a morder. Y para evitarlo, ir con correa es siempre mejor. No significa que cada vez que pasees con el perro él va a morder a alguien, pero esto puede pasar y mejor evitarlo. Los perros de esta raza en general se adiestran bastante fácil para proteger la casa, porque el instinto de defender los suyos está planteado en su sangre, es muy suyo. De normal, los ladrones listos no se meten en una casa por donde existen estos perros. Pero en el vídeo podemos ver qué pasará con un ladrón tontico que se va a entrar en tu casa para robar. Pero hay que poner cartel que hay perro peligroso en casa.
pero les pueden enseñar otras cosas más divertidos y no tan guerreros, porque son perros con nivel de inteligencia bastante alto y hay 1000 maneras de divertirse con ellos. Vamos a ver cómo baila este precioso Akita con su dueña. Pero creo que no era fácil conseguir este nivel. Y repito, estos perros son para la gente con carácter. Y como enfermedades genéticas, pues puede pasarle enfermedad de von Willebrand, que parece a hemofilia, y displasia de cadera.